¿Qué tal, amigos? Los saludamos de nuevo cuenta aquí en Razón Cero, Opinión Sin Límites. El día de hoy vamos a analizar un tema que nos atañe a todos, el tema de las pensiones, el tema de la seguridad social. Para estos efectos nos acompañan dos expertos en la materia, la maestra María de Lourdes Peralta Matuc, investigadora de ICSA, y su director general también de ICSA, el maestro Rogelio Ruiz Irigoyen. Comenzamos. Pues ya decíamos, amigos, aquí en la introducción que el día de hoy vamos a analizar el tema de las pensiones, el tema presupuestal del Seguro Social para hacer frente a este derecho humano que está contemplado en nuestra Constitución. Y para estos efectos, bueno, pues les damos la bienvenida. Lourdes, bienvenida. Muchas gracias. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos con un tema que nos interesa y que nos plantea serias dificultades como país, presupuestales, en capacidad, en infraestructura. ¿Cómo estamos el día de hoy, Lourdes, en tema de las pensiones? ¿Qué primer abordaje puedes señalar? Mira, yo creo que un punto fundamental es reconocer que si no se hace una reingeniería del concepto de seguro social y seguridad social, el escenario, como vamos, sería de una población vieja, pobre y enferma, lo cual no es halagador desde ningún aspecto o sentido. Entonces, el problema de pensiones es un problema que se tiene que resolver hoy para que tenga efectos de largo plazo y para que realmente se refleje en el beneficio de la población. Entonces, ¿cómo están las pensiones? ¿En dónde? Tenemos un régimen de seguro social del IMSS, tenemos un régimen del ISSSTE, tenemos regímenes estatales, luego tenemos el programa de 65 más que maneja Sedesol, y todos estos, cada quien abarca población distinta, prestaciones distintas, requisitos distintos. Algo que se ha insistido con mucha frecuencia es hay que crear un padrón único de población que sea derechohabiente de cualquiera de las instituciones prestadoras. Entonces, ¿cuál es el escenario de la situación de pensiones? Pues un régimen atomizado, desarticulado, polarizado en muchos casos, y que tienen a un sector de la población desprotegido y a otro sector con duplicidad de prestaciones. Ese es el escenario actualmente en pensiones. Uy, pues no es nada halagüeño, no es nada halagador el escenario de una población vieja, pobre y enferma. Así es. Según estadísticas, vamos a experimentar en no largo plazo, 1 de cada 3 mexicanos una experiencia de cáncer. Así es. Una situación, perdimos el bono demográfico. ¿Tú cómo lo observas ahí en estas investigaciones que han realizado? Pues nosotros vemos desde un punto de vista, vamos a poner así, muy negro el futuro que tiene la seguridad social en México. Y más por lo que nos comenta la maestra, en el sentido de que si hay tantas instituciones que manejan padrones diferentes, independientemente del magro servicio y de la magra atención, bueno, ahí hay un descuido en las finanzas públicas que, como dice el dicho, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, pues todo el mundo le mete mano a los recursos, sobre todo estamos viendo en Sedesol ahora una derrama impresionante en cuestiones de seguridad social, que ellos llaman seguridad social, pero no es una seguridad social, son paliativos, médicos, sociales, y nada más es estar tapando hoyos conforme se van presentando, ¿no? Eso es lo preocupante para nosotros. ¿Cómo está distribuido el gasto? ¿Quién lo está administrando? Que no nos va a llevar a ningún lado. Y luego yo creo que Lourdes tocará algo muy interesante, que es lo que se piensa hacer con la famosa bursatilización de los recursos. Que eso es muy complicado y muy peligroso, y única y exclusivamente va en perjuicio del pensionado. Claro. Lourdes, aquí yo me valgo de tu pedagogía y de tu didáctica. Para nuestros amigos del auditorio, que muchos son empresarios, muchos son personas o estudiantes, en pocas palabras,
¿qué son las pensiones? ¿Cómo se estructuran? ¿Quién paga las mismas? ¿Quiénes son los beneficiarios? Me valgo de tu didáctica. Muchas gracias. Mira, finalmente tenemos que ubicar diferentes términos. Uno es el término de derechohabiente como titular del derecho, que puede ser el asegurado o sus familiares. Y ¿quién es propiamente el titular del derecho humano? Bueno, el asegurado o el derechohabiente. Pareciera que a veces el titular del derecho es la institución porque es hacia la cual se ostenta o se articula toda la protección. ¿Cuál es el gran problema en pensiones, en salud y en todo lo demás? Y esto es retomando un poquito el comentario de Rogelio. Se está trasladando el riesgo de enfermedad o de vejez o de pobreza al derechohabiente para salvar las finanzas de la institución. Entonces, ¿qué es una pensión? Dependiendo del régimen. En el caso del IMSS tenemos un régimen obligatorio en el cual te afilias desde el momento en que caes en el supuesto establecido en la ley. No hay opción. Pero también hay un régimen voluntario. Está el ISSSTE, que es una copia fiel. Valga el ejemplo también, en estos dos casos tenemos que hablar que son seguros sociales, son servicios públicos de aseguramiento, en donde se está contemplando una pensión como una prestación de largo plazo, en donde tú cotizas un cierto tiempo con cargo básicamente al asegurado, y al patrón. Si es ISSSTE, es gobierno federal o las instituciones, o si es sector privado, los patrones. Es muy importante ubicar que justamente el financiamiento de pensiones tradicionalmente ha recaído en el sector patronal. El Estado tiene una participación en su financiamiento muy pequeña. Y esto es una distorsión, porque la gran cobertura de servicios de salud, por ejemplo, en el caso del IMSS, se hizo con cargo al sector patronal, considerando que se iba a crear una clase trabajadora sana. Con todos los problemas que se están viniendo, en el caso de Sedesol es paliativo, claro, llaman seguridad social. Un breviario cultural, ustedes busquen el fundamento constitucional de la materia de desarrollo social como materia concurrente, no lo tiene, porque abarca lo que sea, es un paraguas para lo que sea. Entonces, en el caso de pensiones, dependiendo si es de desarrollo social, es un programa administrativo a la luz de la ley de planeación. Y electorero. Tristemente, ¿por qué? No tienes un padrón. Y ese padrón debería de estar fuera del gobierno federal, en un organismo constitucional autónomo. Muchos hemos dicho que el INEGI es un personaje clave para contar con ese padrón y que no se use con fines electorales. Ahora, en el caso del IMSS se dice, también que está quebrado. Bueno, falta liquidez, sí, porque ha subsanado o ha cubierto las necesidades de salud que el gobierno federal no pudo crear con un sistema de salud y que el Seguro Popular no lo hace. O con el capital y los capitales constitutivos enormes que tuvo el Seguro Social en alguna época, han servido para servicios clientelares en favor de los líderes sindicales que han operado el IMSS, porque pues la junta de gobierno del IMSS es patrones, sindicatos y representantes del Estado, pero al final fue un coto de poder del sindicato. Sí. Y pues ahí se han dilapidado los dineros. Bueno, también en la élite política. O sea, sería interesante que vieran cuántas gentes entran a trabajar al IMSS como parte de la camada del sector político, y cuando salen a los uno o 2 años salen con un bono muy interesante a trabajar en otro lado. Entonces, el problema es la voracidad de todos los actores relevantes. Ya tocaste un punto muy interesante. El bono cuando salen los trabajadores del IMSS. ¿Por qué el trabajador del IMSS, no el asegurado ni el derechohabiente? ¿Por qué el trabajador del IMSS se jubila a menor edad y con un sueldo al 100% y con una categoría superior? ¿Qué los hace así? Eso tiene una cuestión histórica. O sea, en 1943, cuando el IMSS se creó, empezó a cambiar el perfil de salud. No existía la estructura que tenemos ahorita.
mucho del problema que tenemos ahorita es el éxito que fue el IMSS a nivel de salud. Entonces empezaron a crear camadas, a preparar camadas de médicos especialistas como no se había tenido precedente en México. Y el sindicato ha estado básicamente en manos de médicos. Tú te pones a ver lo que ganan esos médicos y es una miseria en relación con lo que saben hacer. ¿Qué es lo que sacrificaban en muchos casos? Sacrificas ingreso actual para tener una pensión que te asegure en un futuro. Es lo digna. Es a lo que le apuestas. Ahora, yo no digo que esté bien, digo que estas gentes se acomodaron a las circunstancias que se establecieron en el país. El IMSS, cuando tuve la trayectoria del IMSS, el mayor y más importante prestador de servicios de salud ha sido el IMSS. Y eso se les olvida. Entonces pues decimos, el IMSS no nada más es un seguro para pensiones, al retiro, sino también un tema de salud. Es el más importante prestador de servicios de salud. El Seguro Popular es una campaña publicitaria que no tiene nada que ver y que ojalá haya la oportunidad de que algún día lo platiquemos. El Seguro Popular tiene ventajas para gentes que no tenían una protección de salud, sí, pero no es sustitutivo de ninguna manera ni del IMSS ni del ISSSTE y obviamente puede crear un problema de población abandonada altísimo. Entonces, sí, el IMSS es un servicio público de aseguramiento y en caso de siniestro tienes derecho a prestaciones en especie y en dinero. Dinero, pensiones y subsidio o pago único. Y salud son todos los servicios de salud, pero no están sujetos a un catálogo que emite un burócrata en una oficina de gobierno para decir, si no son tantas intervenciones y tales padecimientos, te cuesta. El IMSS te brinda los servicios que necesitas por padecimiento como reflejo de tu derecho humano a la salud. Esa es la esencia. El otro es cuánto cuesta y te estoy trasladando el riesgo de la enfermedad a ti. Si te curas con 2 intervenciones conforme dice el catálogo, felicidades. Si no, te va a costar. Me da mucha pena, pero... Y muy caro. Carísimo, porque además están manejados por APPs, asociaciones público-privadas, que tienen asegurado presupuesto a 25, 50 años, con cargo a presupuesto, por Dios, y además, decir, ya el resto del padecimiento se traslada al enfermo a los familiares. Por eso hablamos de población enferma, pobre, de veras, y envejecida. Ahí déjame hacer un punto porque estamos a punto de irnos a nuestro corte. Ese es un tema que no se ha debatido lo suficiente, es más, no tiene publicidad. Este traslado de funciones públicas, del servicio público, a particulares, a través de figuras de subrogación, a través de la asociación público-privada, claro. Que uno llega al hospital y dice IMSS afuera, pero adentro lo operan instituciones privadas, holdings empresariales en México. Claro. Y eso estamos hablando de una concentración de los servicios de salud en manos de muy pocas personas. Con recursos ilimitados. Recursos ilimitados. Un grupo empresarial único. Y eso nos lleva a que, les digo, uno llega al hospital y afuera dice IMSS, pero afuera todo se decide desde el Pedregal, ¿no? Entonces, ese es un tema que debiera ser importante e interesante. Y amigos, bueno, que se debe discutir, claro. Que se debe saber qué ha pasado con ese traslado. Estamos llegando aquí a nuestro primer corte. Regresamos con este tema. Claro. Regresamos, amigos. Nosotros seguimos actualizándonos. Ahora te traemos a la venta el DVD del curso Contabilidad Electrónica SAT, nuevas disposiciones y plazos, impartido por el contador público Alberto Monroy Salinas y la contadora pública Claudia Mendoza. Resuelve y aclara tus dudas sobre las nuevas fechas de contribución, domina las estructuras del catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Si quieres obtener este curso, solo llámanos al teléfono que ya conoces, así es 5601-7371, y si deseas mayor información de cursos, entra a www.imefi.com. IMEFI Capacitación es tu mejor opción. Amigos, regresamos de nuevo cuenta aquí en Razón Cero. Estamos dialogando sobre el tema de las pensiones en nuestro país. Un tema que nos debe llamar a la reflexión a todos.
actores sociales, políticos. Al final del día, derecho humano que no está en el presupuesto se queda como una simple declaración de principios. Y el tema de las pensiones cuesta y cuesta muchísimo dinero, muchísimos recursos. En este caso, ahorita comentábamos aquí con nuestros amigos María Lourdes Peralta Matuc y Rogelio Ruiz Irigoyen sobre esta idea. Les dejo un dato por ahí. México perdió la oportunidad de capitalizar el bono demográfico. Claro. Desde los años 70 tuvimos una población que creció y que decíamos, bueno, pues ahí es donde nos vamos a poner al día con el mundo, pero al contrario, lo dejamos crecer y hasta inventamos una categoría que es despectiva, los ninis, porque ni estudian ni trabajan, y estas personas, decías al inicio, en algún momento vamos a tener una sociedad vieja, enferma y pobre. Y que si hoy no atendemos, y que ya quizá dejamos pasar por alto muchas cosas, y decíamos, bueno, el panorama que hoy tenemos es que el IMSS está subrogando, está a través de figuras de asociación público-privada, con particulares diciéndole, con contratos, ya no lo voy a prestar yo el servicio, hazlo tú. Esta es una primera respuesta, pero también nos llama la atención cómo el IMSS ha logrado tener en los últimos años estos números negros. ¿Qué nos puedes decir, Rogelio? Pues mira, según se manejan las cifras, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que toda la vida, en los últimos 20 años nos han vendido que está en números rojos. Ahora en esta administración, por una atinada administración, me imagino, se incorporaron muchos activos, muchos bienes, ¿sí? Pero, y todo ese dinero que se capitalizó, afortunadamente no fue sustraído en un solo golpe o en un solo ejercicio, vamos a llamarle así, sino que lo dejaron ahí, pero se han ido contratando servicios. Ejemplo, de repente nos llega la noticia que no hay ni para medicinas y el Instituto Mexicano del Seguro Social estrena 1000 ambulancias. Pero esas 1000 ambulancias están en arrendamiento. Ya no son ya no son activos del Seguro Social. Entonces se vendieron activos para pagar rentas. ¿Sí? ¿Cómo se va a recuperar ese dinero? Es como una persona que vende la casa para ir a rentarse el departamento. Exacto. Sin generar, porque claro, además no están haciendo nada para generar más. Se quedaron con los mismos ingresos, se quedaron todo exactamente igual y ese dinero se va a gastar. ¿Cómo lo vas a recuperar? Esa fue una de las banderas con las que se vendió José Antonio, ¿sabes? Del IMSS y que se fue a Pemex, ¿no? Así es. Para administrar Pemex con la misma lógica que hizo el IMSS. Así, él milagrosamente sacó de una quiebra técnica al Instituto Mexicano del Seguro Social en 3 años y ahora se lo llevan a rescatar Pemex. ¿A rescatar o a la misma lógica de esto? Digo, ya no podrá vender tanto porque ya se le quemó pajaritos, pero ahí tenemos este punto, ¿no? Que pues, es muy interesante porque al final son fugas de capital. Pero, ¿puedo polemizar? Por favor. El hecho de decir, bueno, el hecho de que el IMSS no tuviera liquidez no significaba que estuviera quebrado. Eso es algo que insistimos mucho las gentes que estábamos en el medio. El IMSS invirtió todos los recursos de pensiones en crear una red de hospitales que no tenía precedente en el país. El problema es que el Estado, como Estado, no hizo su tarea. Entonces, el que tuvo presencia, incluso con IMSS Prospera, que se llama hoy IMSS Oportunidades, IMSS Solidaridad, etcétera, fue el IMSS. Ahora, todo este tipo de asociaciones público-privadas en donde está gastando para rentar y no tener, yo no le encuentro tanto pero y te voy a decir por qué. Compras vehículos que se van a desgastar y que luego te tienes que deshacer de ellos como chatarra. Igual que la edificación de un hospital. Lo caro no es comprar, lo caro es el mantenimiento. No está tan mal si llegas a hacer una perspectiva integral de la reingeniería. El problema es que creo que se hacen parches, entonces tapan uno y se destapan 10. Y no se nota sino hasta la siguiente administración en donde va a tapar, de esos 10 va a tapar 5 y van a destapar otros 25. Claro. Ese es el problema. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Aquí lo que yo no veo es la transparencia en la asignación de esas licitaciones, ¿sí? Ni hay un plan para generar más ingreso y seguir pagando esa renta. Me queda claro,
que el arrendamiento puro, el financiero, el leasing, como le quieran, es lo mejor. Sí, pero hay que ver las condiciones de contratación. Claro. Sí. Y otra cosa muy importante, lo que decías, recursos. Sin generar recursos, no pueden seguir recargando en el sector patronal exclusivamente el financiamiento del Seguro Social del IMSS. Muy importante, no recargarlo en el sector patronal. Exacto, el Estado tiene que asumir su parte. Tú comentabas que el Estado era el principal evasor. Nada más chequen los informes de cuántas gentes tiene la Secretaría de Hacienda y cuántos tiene el IMSS contratados bajo contrato de prestación de servicios, que es un esquema de evasión, o elusión, si quieren llamarlo, al fisco o a la institución. Y al propio trabajador. Sí, al trabajador, ¿qué es lo que vas a tener? De nueva cuenta, población vieja, enferma y pobre. Oye, pero habría que preguntarle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la oficina del secretario, ¿cuántos tienes tú en contratos de prestación de servicios? Claro. A Presidencia de la República. Al IMSS. A Hacienda, al IMSS, al ISSSTE, por Dios. Sí, esos son los primeros que no nada más incumplen la ley, sino que generan un fraude. Por supuesto, y además llevan a decir, está quebrado el IMSS. ¿Quién sabe por qué será? Qué raro. Porque tienen una jornada de trabajo, tienen un centro de trabajo, tienen un horario. Tienen la relación de subordinación y exclusividad, que es elemento fundamental para lo que es una relación de trabajo. Si tú los quieres contratar por prestación de servicios, en donde sí estás hablando de elementos propios e independencia, está bien, pero los tienes con una jornada a veces infrahumana, trabajando 12 horas, con hora asiento, para ver si algo se le ofrece al jefe, y en donde hay un elemento de subordinación fundamental, pero ni los inscribes a la seguridad social ni les otorgas las prestaciones. Entonces automáticamente estás atada de manos, y con un mercado como el que tenemos ahorita, en donde los peores pagados somos los profesionistas, te ofrecen esto o nada, o lo tomas o lo dejas, o lo tomo. Y en el propio Congreso de la Unión, también. Seguramente que sí, a eso sí no conozco, pero sí he sabido de Secretaría de Hacienda y del propio IMSS. Bueno, ahí te va un dato. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen pasantes que les dicen, ¿quieres ser meritorio? Esa es la esclavitud del siglo XXI. La Suprema Corte de Justicia, en los juzgados, en los tribunales colegiados. Eso, pues ahí para... No quiero pasar por alto un tema que comentábamos ahorita, el tema de las bursatilizaciones. ¿Qué pasó con eso? Mira, esto fue el cambio del sistema de reparto al sistema de cuentas individuales. ¿Cuál es el problema en este sentido? El ganón en el sistema de cuentas individuales es el sistema financiero, que en algún momento fue mexicano y ahora ya no es ni mexicano. Estás trasladando el riesgo de la bursatilización de tus recursos al derechohabiente. Antes era el IMSS el que invertía y tú tenías un beneficio definido. Si el IMSS era atinado o no, era decisión de él. Ahorita lo que les digo es, tienes una cuenta individual que es propiedad del trabajador en nombre, porque propiedades dispone la AFORE, la CIEFORE, la Secretaría de Hacienda a través de sus órganos desconcentrados. El mercado bursátil y el trabajador nada más lo ve pasar. ¿Y él qué puede hacer? Ahorita nada. ¿Y después? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que decíamos, ¿quieres ahorrar? Sí, ahorra en otro esquema que no sea ese, porque además de eso, si tú inviertes recursos, el riesgo de la bursatilización, ¿qué elementos tienes para toma de decisiones en un mercado bursátil? No, obviamente ninguno. Ninguno. Entonces estás corriendo el costo y el riesgo de la bursatilización sin tener elementos de toma de decisión. ¿Cuál ha sido la tendencia en todas las reformas del Seguro Social del IMSS? Es trasladar el riesgo al derechohabiente sin contar con elementos de información. Toma de decisión, decir, pues tú decides, ¿cómo decido? ¿Con qué elementos? Entonces hay que equilibrar autoridad con responsabilidad, con información en la toma de decisiones. Si no, no es posible. Ahorita todo está colocando en situación de desprotección y desventaja al derechohabiente, y el costo financiero lo está asumiendo el sector empresarial y patronal. Claro. Y nuevamente volvemos a lo que platicamos. Todo esto va etiquetado a un cierto sector o a un cierto grupo de pseudoinversionistas próceres del país, como es un grupo hospitalario, en el caso de los servicios médicos, y en este caso de la bursatilización, los recursos
podrán ser prestados, porque no es que estén en el sistema financiero, todos los recursos podrán ser prestados única y exclusivamente a empresas constructoras que se dediquen a la infraestructura. ¿Qué empresa mexicana, ahora con los problemas económicos que tiene ICA, tiene puede hacerlo? IGA? Me pregunto, o sea, yo nada más pregunto, ¿sería el único que tenga esa capacidad para seguir construyendo en esa capacidad en esa forma, ¿no? Pero además es un mercado, estás jugando con los recursos de una gente que sacrificó en el hoy para el futuro. Exacto, estás jugando con sus recursos para que a la hora que llegue a vejez decir, qué lástima. ¿Tú ves un escenario probable donde una persona haya trabajado 25 años y llegue a su vejez, que aportó y demás, y ahorró y demás, sin dinero? Ese es el escenario, ¿eh? Conste que eso te lo debería contestar un financiero, pero te puedo asegurar que por la forma en cómo está integrado, ¿por qué crees que querían meter la ley de pensión universal al inicio de esta administración? Estaban queriendo meter una ley de pensión universal con cargo al programa administrativo de Sedesol de 65 más, pero teniendo para variar al IMSS como gato cobrador, perdonando la connotación. El principio general de derecho. Ese es el grave problema. O sea, sí, el riesgo es enorme porque, son ahorros, pero además de eso, del grueso de la población, ve cuántos pueden alcanzar una pensión digna con lo que se está administrando vía Afores. Es ahorro. Híjole, es que, perdón que te interrumpa, pero las cifras no son nada halagüeñas. Estamos diciendo una población vieja, pobre y enferma. Una estadística que nos dice 1 de cada 3 mexicanos van a sufrir una experiencia de cáncer en su vida. Si estamos hablando de carencias alimentarias, 28 millones de personas que al día viven con una experiencia de hambre. Si tenemos este escenario, híjole, pues no quiero pensar en 20 años. Y además que nadie le puede apostar al futuro. Antes te vendían el de que tú puedes invertir en forma individual en tu Afore, en todo esto. Bueno, ya vimos que por el riesgo que corre ahora tu dinero, pues no sería lo más conveniente. Si alguien es pésimo administrador es el Estado. Y luego viene lo de las famosas pensiones topadas, ¿no? Sí. ¿Cómo está esto de las pensiones topadas? Es que eso muy rápido, yo creo que sí nos da tiempo de abordarlo. Es un tema polémico. Desde la ley de 73, que fue abrogada por la ley de 95, que entró en vigor en 97, se establecía un trato diferenciado. En aquella ley el tope era de 10 salarios para lo que era entonces el ramo de invalidez, vejez, cesantía y muerte. Y eran 25 para el ramo de enfermedades y maternidad, justamente porque es el que más le cuesta al IMSS y del que más se demandan servicios de salud. Ya con la nueva ley, que es un régimen, en lugar de ser un régimen de reparto, es uno de cuentas individuales, se pone 25 de tope. Tú pagas cuotas en base a tu tope. Entonces, hay una discusión de que si es injusto, que si es inequitativo. Bueno, si tú pagas conforme a 10 en enfermedades y maternidad y en riesgos de trabajo, etcétera, calidad del servicio. Exacto. ¿Y qué va a pasar con la gente que ya estuvo pagando por muchos años? Es lo que se llama el régimen de transición. Los mismos artículos transitorios de la ley de 95, que entró en vigor en 97, porque le dicen la ley de 97 y dices, pues es de 95, aunque haya entrado en 97. ¿Qué va a pasar? Los mismos artículos transitorios te dicen que a la hora que cumplas con los requisitos, el IMSS te tiene que ofrecer las dos opciones para que tú te puedas pensionar con la ley anterior o con la ley actual. ¿Por qué casi todos lo hacen con la ley anterior? Pues simple y sencillamente porque estás hablando de 500 cotizaciones contra 1,250. O sea, tú con 10 años podías pensionarte con la ley anterior y ahorita te pensionas con 24 años, cuando además tenemos contraído el mercado de trabajo. Es como el artículo 10º transitorio del ISSSTE, ¿no? Pero ese ni siquiera contempló expectativa de derechos y derechos adquiridos. En la casa de la ley del Seguro Social por lo menos se consideró expectativa de derechos bajo un régimen de aseguramiento. Híjole, me pesa mucho ser el tirano aquí, del tiempo, ¿no? Hablando del tiempo. El Estado tiene mucho tiempo y todo, pero en las jubilaciones 25 años para aquí no, tenemos nada de media hora.
Comentarios finales, Lourdes. Creo que es importante. Algo que no te haya preguntado y que tú quieras enfatizar. Creo que es importante el que se haga una reingeniería multidisciplinaria de la política social en el país, no solamente el IMSS. Tienen que verse todo de manera armónica y articular desde la perspectiva jurídica de derechos humanos, financiera, con una visión integral. Eso creo que es un requisito indispensable para que tengamos un futuro por lo menos alentador. Ahí queda un dato ahí para el presidente que le gusta mucho el tema de reformas estructurales. Debió haber estado ahí dentro de esto. Rogelio, tus comentarios finales, forma de contacto. ¿Qué podemos decir nada más como pie de lanza para el siguiente programa? Porque esto no lo agotamos, apenas dibujamos líneas. Este es un tema muy extenso. Pues yo apuntaría, y en el mismo sentido que Lourdes, yo nada más le quitaría las cuestiones clientelares. Al momento que se haga una verdadera estrategia, quitar todas las cuestiones clientelares, ¿no? Quitar intereses personales, intereses ya muy creados. Hay que romper, si realmente las reformas que se están haciendo ahora están rompiendo con todo, pues rompamos de veras con eso, ¿no? Son temas muy profundos, muy especializados. Nosotros en ICSA hemos, gracias a la valiosa colaboración de Lourdes, hemos entrado a todos estos tópicos y hemos desarrollado varios talleres para ir viendo tanto para la parte empresarial como para la parte del Estado, como para la sociedad, que sabemos también como sociedad qué nos merecemos, qué nos están quitando y qué es lo que podemos hacer. Claro. ¿No? ¿Cómo se pueden preguntar? Bueno, nosotros tenemos un correo que es info@icsa.org.mx, es icsa con doble i latina, y mi cuenta de Twitter es @rogelio_ruiz. Okay. Ahí estamos a sus órdenes. Tenemos nuestra página de internet que es www.icsa.org.mx. Okay. Bueno, pues en verdad les agradezco mucho su presencia, sus luces en este tema que pues pareciera que uno lo ve desde lejos, pero no, créanme que nos interesa a todos, como sociedad, como personas, como trabajadores, como profesionistas. Al final del día, con cita decíamos un tema presupuestal. Y el tema de los dineros es el tema que hay que cuidar con todo. De ahí se desprende todo, ¿no? Donde hay dinero hay paz. Y una parte importante, el género, la situación de género, en el caso de las mujeres, el mercado laboral es un punto muy sensible en esto. Al crearse las cuentas individuales y a las mujeres estar en un mercado de trabajo castigado y en donde relativamente ausentes, somos los primeros elementos sacrificables, la seguridad tiene una repercusión en pensiones y en sistema de salud muy importante que también se tiene que tocar o se debe dar. Pues yo lo que más bien tomo de este comentario tuyo, pues la agenda de un siguiente programa ya de manera pues ya específica y especializada sobre eso. Y bueno, pues hoy invitamos a nuestros amigos del público que nos dirijan tus cuestionamientos, dudas, preguntas aquí para los especialistas. Y pues nos miramos pronto, amigos. Hasta pronto. Gracias.